días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Sí, la costumbre. Le doy gracias a todos los hermanos que orando por nuestra familia. Gracias al Señor. Después que pasamos la cuarentena fue peor porque me dio casi una neumonía después que salí del COVID. Así que estoy un poco disfónico todavía, pero voy a tratar de no subir la voz porque mi garganta como que no está muy buena. Muy bien, hermanos, quiero darle las gracias en nombre de nuestra familia, Vila Valdés. Vila Valdés. Los otros días dijeron Valdés Vila. Me quitan el apellido. Así que gracias de verdad. Muchos hermanos nos llamaron, muchos hermanos estuvieron. Me sentí, hermanos, muy bien. O sea, nuestra familia se siente muy complacida de estar en una familia de verdad, donde nos sentimos cuando un hermano tiene alguna situación. Nuestro hermano Omar, que estamos orando por su recuperación. Todo el mundo, ya usted sabe, estábamos emocionados yo oyendo a Omar, que Omar en el culto de oración ahí mismo, hermano, estoy bien. Es una bendición, es una gracia que el Señor nos ha dado de poder pertenecer a la familia de Dios. Vamos a tener un momento de oración. Gracias te damos, Padre Celestial, gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, oh Dios, por darnos el privilegio de poder usar tu palabra. Que sea, Señor, para la edificación de tu iglesia, de tu pueblo, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos obedecer tu palabra y hacer uso de ella. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Yo tengo una versión un poquito más actual que dice: a los que Dios ama, que han sido llamados de acuerdo con su propósito, todas las cosas suceden para el bien de quienes lo aman. Dios los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo Jesucristo. Hermanos, si nosotros leemos desde el primer verso del capítulo 8, nosotros podemos entender por qué ese versículo se menciona aquí. ¿Por qué llega a la conclusión el apóstol de decir que todas las cosas nos ayudan a bien? Y es que antes la gente servía, los judíos servían por la ley, mas ahora el Señor por su gracia nos alcanzó. Es que el Señor nos ha dado el privilegio de no ser cualquier cosa, sino ser llamados hijos de Dios. Y así lo dice el texto. Somos sus hijos. Fuimos transformados de nuestra vana manera de vivir. Y es que cuando nosotros venimos a Cristo, ya no vivimos para nosotros, vivimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Dios quien está dispuesto a cambiarnos a nosotros. Es el Señor quien está dispuesto a cambiar nuestro barro que no servía por un barro que puede servir para la gloria de Dios. Y es que en este momento el tema principal es que todo en la vida del creyente obra para bien.
Todo lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor, lo está haciendo para glorificar su nombre. Y lo hace para el bienestar de aquellos que le sirven. Aunque aquellas cosas que nos estén pasando no son buenas superficialmente no se ven como buenas. Pero Dios está obrando para su gloria y su honra. Yo estaba tratando de conseguir una anécdota y tenía una y no me gustó cuando venía para acá, pero el Señor puso en mi corazón desde ayer una historia bíblica. Una historia bíblica de una familia, la familia de Jacob. Jacob tenía 12 hijos. Tenía 10 hijos entre las concubinas, la primera esposa, y los últimos 2 eran de Raquel, sus amados hijos. Lo dio de una mujer estéril que Dios le concibió y dio a luz 2 hijos. Él amaba tanto a esos 2 muchachos porque amaba tanto a Raquel. Y dice la palabra que ese niño José crecía en gracia y todo lo que hacía el Señor lo prosperaba. Y los hermanos se sentían envidiosos de su hermano José. ¿Por qué? Porque Dios le ponía sueños que a ellos no le daban. En los sueños ellos tenían que doblar sus rodillas ante José. Y a ellos no les gustaba. Y cuando yo escucho esta historia, me doy cuenta de que José pasó muchas con sus hermanos, porque lo despreciaban, no querían estar con él. Hasta que un día su padre le dice: toma, llévale esto a sus hermanos y averigua dónde andan. Hasta de espía tenía que servir José. Y cuando encontró a sus hermanos, lo metieron en una cisterna y lo querían matar. Lo vendieron también. Lo vendieron y cuando llega a Egipto es comprado por uno de los generales del faraón, Potifar. Y él como esclavo tuvo que servir a Potifar por muchos años. Era un niño cuando llegó. Aprendió el arte de la mayordomía. Comenzó a regentar la casa de su jefe. Comenzó a hacer lo recto ante los ojos de Dios. Y Dios vio todo lo que hacía y bendecía la mano de José, aún estando en la esclavitud. Y no obstante todo esto, luego la esposa comienza a ver que el muchachito que llegó parece un hombre. El muchacho se ve bonito, se ve bien. Su esposo duraba mucho fuera de casa, pero ella veía a este joven y lo veía en la carne. Trató de tomarlo, pero él dijo: ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y huyó de esa mujer. No fue un pariguayo, fue un siervo de Dios, un hijo de Dios. Porque así se comportan los que aman a Dios, se apartan del mal y buscan el bien. Hacen la voluntad de Dios y él huyó de la tentación y Dios le bendijo por eso. Luego fue llevado preso y yo me estuve meditando con relación a esto. En los tiempos egipcios habían 2 cárceles, una para los presos esclavos que eran personas que habían cometido grandes atrocidades, pero había otra cárcel que era una cárcel que era solamente para los siervos de Faraón. Y ahí estaba José. José estaba en esa cárcel, pero hermano, mire, aunque usted sea el segundo de la cárcel, porque llegó a ser el mayordomo de la cárcel, Dios estaba preparando a José y él no lo sabía. Hermanos, a veces nosotros dudamos de que Dios está obrando en nosotros y estamos viendo que estamos pasando muchos trabajos y estamos viendo que Dios está poniéndonos en posiciones que no son cómodas para nosotros, que no nos gustan y que no estamos dispuestos a estar ahí, pero Dios está usando eso para glorificar su nombre en ti.
Y eso es importante que lo entendamos, porque la Biblia dice que el mundo nos está aborreciendo, el mundo nos aborrecerá, porque si aborrecieron a Cristo, el Salvador del mundo, y a sus hijos, ¿qué será? A nosotros nos aborrece el mundo. ¿Saben por qué? Porque no seguimos conforme a sus caminos, a su corriente, como dice el texto. No seguimos lo que ellos hacen. No estamos dispuestos a hacer las cosas mal hechas y por eso nosotros servimos al Dios vivo. Decidimos hacer su voluntad. Y José no lo sabía hasta que en un momento él le pide a aquel hombre a quien él le reveló aquel sueño, el copero, le dice: acuérdate de mí. Ya estaba cansado en la cárcel. Ya él no quería seguir estando ahí. Y Dios de la cárcel, eso es raro, hermano, un preso que usted lo lleve al Palacio de la Presidencia como primer ministro de la presidencia. Sin embargo, Dios le mostró a Faraón que el hombre que estaba frente a él no era un hombre cualquiera. Era un hombre sabio y que servía a un Dios que él lo conocía también. Todos los pueblos alrededor de Israel, de esas naciones, conocían que habían hombres temerosos de Dios, que adoraban a Dios, que ofrecían sacrificio a Dios. Y este hombre, cuando escuchó a José que le reveló el sueño, dijo: usted va a ser, póngale un anillo, él va a ser el segundo después de mí. Hermanos, Dios preparó a José desde el principio hasta el final. Esto quiere decir que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermanos, nosotros queremos cambiar, estamos muchas veces resistentes al cambio. Nosotros vemos, todos los seres humanos somos así. Leemos la Biblia, algunos vienen a Cristo porque escuchan el mensaje y el Señor los toca y ellos entregan su vida a Jesús. Otras personas vienen a Cristo porque pasaron una situación incómoda y de repente se sintieron leyendo las Escrituras que Dios estaba hablando a su corazón y que necesitaban la salvación de su alma. Pero hay otras personas que no son así, que vienen a Cristo. Hay otras personas que son un poquito más duras, que deben ser azotadas muchas veces. Por desgracia, la mayoría de nosotros somos testarudos. Aquellos que escuchan la palabra y es como si no la escucharan. No cambian tan fácilmente. No entienden lo que es la palabra de Dios. Estoy hablando de que el Señor enviará a nuestras vidas muchas veces problemas, presiones económicas, presiones de todo tipo, dolores de cabezas, dificultades, tentaciones, hasta pandemia puede mandar Dios para que el hombre escuche, para que el hombre obedezca a Dios. Hermanos, Dios está hablando a todo el mundo en este tiempo. Estoy hablando de ese tipo de personas que están alejadas de Dios, que no quieren escuchar la palabra de Dios, que no escuchan a Dios por los dolores que tienen en su cuerpo, que no escuchan a Dios por la pandemia que estamos pasando. Ayer hablaba con una doctora y decía: nosotros los médicos le tenemos miedo al COVID. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo entrarle. Algunas personas funcionan con un método, otras no funcionan, otras se ponen peores. No sabemos cómo. ¿Qué será esto que está pasando? Dios está hablando a esta humanidad que le ha dado la espalda a Dios. Dios le está diciendo al hombre: mira hacia el cielo, y el hombre mira hacia la tierra. El hombre no está poniendo su corazón en Dios, está alejándose de Dios cada vez más.
Y yo cuando veo todo lo que está, las noticias que estamos viendo y vemos a todo el mundo desesperados, llega un momento en que ya esa desesperación se vuelve en algo normal. Ya la gente dice, bueno, yo me voy a quitar la mascarilla, ya no pasa nada. Ya yo me vacuné. Pues déjeme decirle que en Estados Unidos 500,000 de personas han muerto por COVID. Y 35 millones están infectadas. Hermanos, Dios está llamando de una manera especial. Nos aferramos a las cosas materiales como si esto fuera suficiente para pagar todo lo que nosotros necesitamos pagar. Pues déjame decirte, el pecado no se paga con dinero. El pecado se paga con la sangre preciosa de Cristo en la cruz del Calvario. Es Cristo quien pagó el precio por nuestros pecados. Es Cristo quien murió en la cruz del Calvario. Es Cristo quien puede poner tu nombre en el libro de la vida. Y es por eso que debemos confiar en Dios. Decía un hermano llamado C.S. Lewis, dice que Dios nos susurra en nuestra comodidad, pero nos grita en nuestro dolor. Hay personas que no vienen a Cristo si no pasan una calamidad grande. Hay personas que no vienen a Cristo que mientras todo está bien, ellos se olvidan que Dios está ahí. Y pasan cuestiones y ellos viven una vida loca, una vida que todo está bien y que todos sus amigos y hacen de todo. Pero ante todas estas cosas, dice la Biblia, te juzgará Dios. Y también dice, tus pecados te alcanzarán. Llega un momento de reflexión en la vida del ser humano que dice, pero ven acá, ¿y qué yo hago en este mundo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Dice Proverbios capítulo 20, versículo 30, los golpes y las heridas curan la maldad. Los azotes pulgan lo más íntimo del ser. Podemos estar pasando por situaciones dolorosas, podemos estar pasando por momentos difíciles. En otra versión dice la segunda parte, que las marcas profundas, esos azotes profundos se quedan ahí para recordarnos que necesitamos de Dios. Hermanos, cuando vienen los momentos difíciles, las pruebas, no nos sentemos a llorar, sino glorifiquemos el nombre de Dios. Los que creemos en Dios sabemos que esto es pasajero. Estamos pasando por el mar, por el valle de lágrimas, estamos pasando por un valle y como decimos un valle, quiere decir que tiene una entrada y una salida. Dios no va a permanecer con el dolor todo el tiempo. Estamos dispuestos a escuchar el llamado de Dios cuando tenemos dolor, cuando estamos pasando por una situación difícil. Tal vez usted haya experimentado la verdad de este versículo. A veces necesitamos sufrir una experiencia dolorosa para que cambiemos nuestros caminos. En otras palabras, somos más dados a cambiar cuando sentimos el calor que cuando vemos solamente la luz. Y yo me refiero a una fogata. Cuando usted está de lejos, usted ve la fogata, solamente la luz. Pero somos más propensos a acercarnos a la fogata que casi nos quema. Ahí es que decimos, pero quema. Y ahí queremos cambiar. ¿Por qué sucede esto? Porque solo cambiamos cuando el dolor es mayor que nuestro temor al cambio. Cuando estamos incómodos, cuando ya no soportamos más, cuando ya no podemos más por nosotros mismos. Y me recuerda aquella anécdota que la hemos dicho otras veces. Un joven tenía unos zapatos muy cómodos.
Él tenía esos par de zapatos y lo usaba todos los días. Durante 365 días se puso los zapatos. ¿Usted sabe lo que puede pasar con eso? Se gastan. Se le hicieron 2 hoyitos en el fondo del pie. Él iba a la iglesia, él iba a la iglesia. Se sentaba en la iglesia y no subía el pie para que la gente no viera los hoyos que tenía en los zapatos. Pero eran tan cómodos que él se sentía bien y decía, es que son muy cómodos, yo no lo puedo dejar. Y comenzó en esa semana una temporada de mucha agua, ya usted sabe. El primer día se mojó la primera media, el segundo día, el tercer día. Cuando llegó el cuarto día no aguantó más y tuvo que botar los zapatos y comprarse unos zapatos nuevos. La incomodidad entonces es el primer paso para nosotros cambiar. Si usted está en un trabajo y comienza a tener problemas con su jefe, a tener problemas con sus compañeros, o a ver que el dinero no le alcanza y usted siente que está pasando trabajo, ¿qué es lo que usted hace? Voy a tener que buscar otro trabajo, otro empleo. Y es por eso que siempre buscamos un trabajo en vez de buscar un empleo. Que busca trabajo, pasa trabajo. Ahora, cuando usted busca un empleo, usted puede salir del hoyo. Debemos elegir nuestros pensamientos entonces. El crecimiento espiritual no es automático, no viene como golpe y porrazo. La gente no crece de una vez espiritualmente. Tiene que darle tiempo al crecimiento. Y eso no lo hace el Espíritu Santo en nosotros. No podemos sentarnos pasivamente y no hacer nada en la iglesia y decir, bueno, el Señor me va a dar el crecimiento en mi vida espiritual. Esperar que el Señor nos dé el hombre de la paciencia de la iglesia y nunca van a venir pruebas. Pues entonces usted tiene problemas. Porque el que pide paciencia vendrá muchas pruebas para que usted pueda ejercitarla. Si queremos cambiar, entonces tenemos que tomar 3 decisiones. Primero debemos elegir cuidadosamente lo que pensamos. Recuerden que cuando venimos a Cristo tenemos un pensamiento corrupto, un pensamiento malo, un pensamiento de continuo el hacer lo malo, como dice la Biblia. Entonces nuestros pensamientos deben ser como dice la palabra de Dios. Debemos cambiar los pensamientos de carnales en pensamientos espirituales. Dice Proverbios capítulo 19. Bueno, Proverbios capítulo 19, se lo agregué después. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Hermanos, podemos recibir consejo de nuestros amigos, pero el que recibe el consejo de Dios permanece para siempre. Es como aquel hombre, aquel hijo de Salomón que recibió consejo de los mayores. Le dijeron, mira, tú lo que tienes que hacer es bajarle la guardia al pueblo, llevarlo más suave porque están muy forzados. Trata de bajarle los impuestos para que ellos puedan servirte a ti toda su vida. Y fue donde sus amigos, los jovencitos de su edad, y le dijeron, no, tú lo que tienes que hacer, mira, ese dedo pulgar es pequeño para lo que yo voy a... mi papá tenía ese dedo para manejarlo a ustedes, pero yo voy a manejarlo con vara de hierro. Y no voy a permitir, y le voy a subir los impuestos. Y ustedes saben lo que pasó. Le quitaron el reino ese día. ¿Por qué? Por no obedecer a la sabiduría de Dios. Proverbios capítulo 4, versículo 23 diga, tengan cuidado de cómo piense. Su vida está formada de sus pensamientos. Una vez que alguien dice, alguien dijo una vez, usted no es lo que piensa que es, pero lo que piensa, eso es.
Lo que queremos decir con esto es que dentro de nosotros sabemos quiénes somos realmente. Porque ahí están nuestros pensamientos. Ahí está la intención de tu corazón. Si tu corazón está en los tesoros de Dios, entonces tú vas a pensar de una manera diferente. Pero si tu corazón está en la codicia, si tu corazón está en las cosas de pecado, tú no estás en la mano de Dios, estás en las manos de Satanás. Porque Satanás busca estas cosas. Usted no es lo que cree ser, pero es lo que piensa. Si va a cambiar su vida, debe cambiar el patrón de sus pensamientos. Si tu mente está llena de egoísmo, debes cambiar tu mente. Si tu mente está llena de mentiras, debes cambiar tu mente. Debes llevarla cautiva a los pies de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la palabra: somos transformados por la renovación de nuestra mente. El Señor cambia nuestra mente. Ya no vivimos como antes, vivimos para Dios. Ya no vivimos para nosotros, vivimos para amar al prójimo y amar a Dios también con todo nuestro corazón. No es ser transformado por nuestra propia voluntad, sino ser transformado por la renovación que solamente la hace Cristo en el corazón del hombre. La renovación de su mente. La Biblia nos enseña de una manera, de forma en que usted piense, la forma en que usted debe pensar, la forma en que nosotros debemos comportarnos. Y esto es importante, hermanos, porque si yo le preguntara a hermanos que tienen un tiempo ya que entregaron su vida a Cristo, yo le preguntara: ¿usted piensa como pensaba antes de conocer a Cristo? Yo he visto personas que dicen: mira, si a mí me hubiese pasado eso que me pasó, nos hubiéramos dado 2 trompadas. Pero ahora yo tengo a Cristo y no puedo pensar, mira, ni me pasó por la mente. Porque el temor que tengo a Dios es más grande que mis pensamientos. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Y de la manera, como dice, la Biblia nos enseña que la forma en que usted piensa determina cómo se siente. Y la manera que se siente determina cómo usted actúa. Si usted en su mente tiene un corazón negro, usted va a hacer mucha maldad. Pero si usted tiene un corazón dispuesto a la voluntad de Dios, usted va a hacer el bien para la gloria de Dios. Así que si quieres cambiar tus acciones, tienes que volver atrás a la fuente, al origen, y cambiar de una forma rotunda, de una forma directa. A veces puedes actuar con depresiones. Mucha gente: me siento depresivo hoy, me siento como que no. Hermanos, lleve su depresión a Cristo. Lleve su depresión a Cristo. Decía, yo venía escuchando a nuestro hermano MacArthur, John MacArthur, en el camino, y él decía: si usted quiere saber si usted es salvo, si a usted le pregunta si tú te mueres hoy, ¿tú crees que puedes ser salvo? Y dice: no, mira, pero mira, la Biblia dice: el que cree en Cristo tiene vida eterna. Si tú crees eso, tú no tienes depresión por la muerte, porque Él promete darte vida eterna. Entonces, creer en la palabra de Dios no es una sugestión, porque Cristo todo lo que dijo lo cumplió. Y si la palabra se cumplió al pie de la letra, ¿por qué ahora, en el momento que dice que aquellos que mueren en Cristo resucitarán también en ese día, cuando Cristo venga a buscar a los suyos? ¿Por qué dudamos de eso? ¿Por qué dudamos de que Dios puede hacer grandes cosas? Ahí está en la palabra, ahí está la prueba de que nosotros podemos creer en Él. Hermanos, Dios obra a través de su palabra y nos puede transformar de muerte a vida. Miren lo que dice aquí, un pequeño croquis que tengo. Lo que pienso determina lo que siento, determina cómo actúo.
Lo que siento determina cómo actúo. Si la palabra de Dios no mora en nosotros, nosotros vamos a llevar de lo que dice el corazón, no de lo que dice la palabra. Y recuerden que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso, cuando un cristiano va a actuar, debe actuar conforme a la palabra de Dios, no conforme a los deseos, no conforme a las necesidades que tenemos. Porque somos egoístas, porque queremos todo para nosotros. Queremos hacer todo para nuestro bien y no para los demás. Yo estuve viendo un video que decía, el Señor Jesucristo era tan grande, la persona de Cristo era tan grande y poderosa. Dice que aún bajando de la cruz, después que lo crucificaron, si alguna persona, él bajando de la cruz, después de haber resucitado, se le acerca a una de esas personas y dice, Señor, perdóname, porque yo hice que te crucificaran. Yo fui que pagó las 30 piezas de plata, por decirlo así. El Señor lo perdonaría. Miren la grandeza del poder de la misericordia de Dios, que haciéndole daño al Señor, Él perdona a aquellos verdugos y le da salvación y vida eterna. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. De que nuestro Dios es un Dios grande y misericordioso. Que no piensa en sí mismo, dejó toda su gloria, dejó todo lo que tenía para que cada uno de nosotros pudiese recibir salvación y vida eterna. Y esto es grande, hermanos, porque esperar que el Señor Jesucristo, creador de todo el universo, lo dejara todo para que tú y yo recibiésemos la salvación de nuestra alma. Eso es suficiente para nosotros venir a Él y decirle gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. El cambio viene a la vida del creyente cuando nacemos de nuevo. ¿Sabes cuándo tú naces de nuevo? Cuando tú lees las Escrituras y entiendes lo que Dios está hablando. Y hay un cambio en tu corazón cuando tú dices, ya no puedo seguir viviendo para mí. No puedo seguir haciendo esto que estoy haciendo. Si hubiera sido así, si no hubiese sido así, Mateo el publicano hubiera seguido cobrando el 4%. Cuatruplicado. ¿Saben por qué? ¿Por qué dejó las mesas? Porque él sabía que eso no es de un hijo de Dios. ¿Por qué el cananista, Simón el cananista, era un revolucionario judío, andaba con una espada? Quería liberar al pueblo de Israel por la violencia. Y él tiró la espada y siguió a Cristo. El cananista y Mateo el publicano eran enemigos a muerte. ¿Y qué hizo que ellos se unieran? El amor de Cristo. El Señor vino a salvar a este mundo por amor. El mundo quiere hacer la paz por la guerra, pero nunca conseguirán la paz, porque Cristo es el único que puede dar la paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. Dice un texto, no tema ni desmaye, Dios está contigo, nadie te podrá hacer frente. Cuando entendemos nosotros que el Señor está con nosotros, que tiene el control de todas las cosas, entonces no hay depresión alguna en nuestras vidas, porque Él tiene el control. Hermano, si usted está depresivo es porque usted no tiene el control. Usted siente que las cosas se le están yendo de las manos. Pero el Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, y cuando clamamos a Él confiadamente, creyendo que Él puede hacer la obra, Él la hará por su voluntad, porque Él tiene el control. Hermano, usted no tiene el control. Quiero decirle enfáticamente, tú no tienes el control, porque a veces pensamos que tenemos el control.
El único que tiene el control es el que gobierna el universo, el que sostiene el universo con sus manos, el que tiene el poder para quitar la vida y para volverla a dar. Él tiene el control y debemos de someternos al control de Cristo. Número 2, que habite en usted la palabra de Cristo con todas sus riquezas. ¿Recuerdan a Felipe cuando estaba caminando y se topó con una carroza y paró al hombre porque estaba leyendo a Isaías 53? ¿Entiendes lo que lees?, le dijo Felipe. Y este hombre dice, pero ¿cómo voy a entender? Ni judío era, un etíope. Y comenzó Felipe a enseñar todo el consejo de Dios, dice la Biblia. Enseñó tanto el consejo de Dios que le habló hasta del bautismo. Y el hombre dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Saben por qué el hombre se convirtió de una vez? Porque a él lo adoctrinaron, fue. Ya él sabía lo que tenía que hacer. Y ahí mismo fue bautizado. Y dice la palabra que cuando el hombre sube del agua, Felipe se desapareció. Dios puede transformar personas de todas partes del mundo porque su misericordia es grande. La salvación no es de los judíos solamente. La salvación es de Jesucristo. Ellos creen que tienen la salvación, esperando al Mesías. Nosotros recibimos al Mesías en nuestros corazones y oramos por la paz de Israel, porque ellos son el pueblo que Dios eligió desde el principio. Pero nosotros fuimos injertados en ese pueblo por la sangre preciosa de Cristo, coherederos de la gracia con Cristo Jesús. Estamos llamados a estar en la presencia de Dios un día con Él. ¿Por qué? Porque Él nos llamó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los judíos le desecharon, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano, usted y yo somos hijos de Dios. Dígaselo al que está a su lado. Tú eres un hijo de Dios. Entonces nosotros necesitamos emplear regularmente, dedicar tiempo a las Escrituras. Y yo pregunto, para que no lo digan en público, pero ¿cuántas horas en la semana tú dedicas a estudiar las Escrituras? ¿Cuántas veces tú lees la Biblia en la semana, en un día? ¿Cuántas veces tú has decidido, mira, este año voy a leer la Biblia completa en un año? Hay un método, los 5 días de la semana, usted lee 5 capítulos diarios y 3 los domingos, el sábado y domingo. Y termina la Biblia completa en un año. Y eso nos hace a nosotros ver una visión completa de lo que es las Escrituras. Cuando una persona está predicando y dice algo que no es bíblico, nosotros de una vez buscamos en la Biblia, no, pero yo lo leí, dice aquí que no. Nosotros tenemos que ser como los hermanos de Berea, que cuando Pablo predicaba, ellos estaban chequeando a ver si lo que él decía estaba en las Escrituras. Y en San Juan capítulo 15, versículo 5, dice la palabra de Dios, Jesús nos da una hermosa ilustración. Yo soy la vid y vosotros las ramas, los pámpanos. El que permanece en mí como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, nada podéis hacer. En esta ilustración, la rama depende totalmente de la vid principal, del tronco. Nosotros, como ramas, dependemos de Jesucristo. Él es que nos da la sustancia por su palabra para nosotros crecer espiritualmente. Es el que nos da el crecimiento espiritual, el que nos otorga a nosotros la facultad de poder entender y comprender por medio de su Santo Espíritu las Sagradas Escrituras. Muchas personas, por ejemplo, como me pasó una vez con un jovencito que
Yo estaba fomentando la lectura de los jóvenes. Y cuando yo lo llamo, mira, fulano, ¿cómo te fue anoche? Y dice, mira, Jacob, tengo un problemita. Y yo, ¿cuál es? Que cada vez que voy a leer la Biblia, me duermo. Y digo yo, ¿cómo tú lo haces acostado? Y dice, sí, así es que lo haces, cualquiera se duerme. Párate, siéntate, lee las Escrituras. Hermanos, cuando usted ama a Dios y lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, usted llora. Usted llora viendo cómo el pueblo de Dios una y otra vez se volvía atrás y cómo Dios llamaba a su pueblo y su pueblo no escuchaba el llamado de Dios y eso lo ponía a uno grave y uno hasta bravo se ponía, pero después un día meditando yo dije, pero yo también soy así. Yo soy como el pueblo de Israel. Yo caigo también. A veces con mis hechos niego a Cristo. Hermanos, tenemos que meditar en nuestros corazones. Si las Escrituras están afianzadas en tu corazón, si lo que tienes es algo que no tiene fundamento, pero si necesitas, tomar tiempo para estudiar las Escrituras. La palabra que nadie te lo cuente. En todas las religiones del mundo, usted ve esa gente fanática que se leen todos los libros que ellos tienen. Entonces el cristiano no va a leer lo que tiene. Aquí yo tengo la palabra de Dios, pero no la conozco. No tienes nada. Si no tienes nada en tu corazón por medio de la palabra, no puedes tener nada para darle a aquellos que la necesitan. El tiempo se fue, pero quiero terminar con esta ilustración. Un hombre llevaba un libro y todo el mundo se mataba por conseguir ese libro. Ese libro podía dominar al mundo. Llegó un momento en que el hombre destruyó todas las Biblias y este hombre tenía un libro. Y no un libro, el enemigo le decía el libro, porque podía hacer que una sociedad volviera a restablecerse. La paz en una sociedad donde hay destrucción. Y cuando este hombre le quitaron el libro, él se fue, llegó a una ciudad y comenzó a redactar el libro de memoria. 10 años estudiando las Escrituras, pero él era ciego. Él tenía un libro de leer, del método de Braille, de leerlo con las manos. Y él redactó la Biblia entera, porque él dice, me la aprendí en estos 10 años, por si acaso ese libro me era quitado de las manos. Y lo redactó. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones leyeran el libro. Querido amigo, querido hermano, ese libro puede salvar tu alma. Ese libro es la palabra de Dios. Hermano, llena tu corazón de este libro, porque en él hay sabiduría. En él está la vida. En él el Espíritu Santo que mora en el corazón del creyente nos dirige a conocer la sabiduría de este libro. Gracias te damos, Padre, en esta mañana. Gracias, Padre, porque las circunstancias de esta vida no pueden dirigir nuestras vidas espirituales. Tú tienes el control de las circunstancias. Tú tienes el control de todo en este universo. No hay nada ni nadie, Señor, que esté por encima de ti. Tú eres el Dios todopoderoso a quien servimos. Y clamamos a ti, Señor, para que mire nuestros corazones. Si en este momento, Señor, hay alguien que necesita de ti, que no tiene a Cristo en su corazón, este es el momento de clamar a ti. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Querido amigo, si no vienes a Cristo, te perderá eternamente, dice la Biblia. Sin Cristo
Aunque no haya infierno, sin Cristo en tu corazón ya es un infierno, porque no tendrás vida en Cristo. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Te rogamos por aquellos que, siendo cristianos, no están viviendo conforme a tu palabra. Ayúdale, Señor. Clama, Señor, aquel que necesita la ayuda, que puedan clamar a ti perdón. El clamor que tú escuchas es un corazón contrito y humillado. Señor, clamamos a ti. Clamamos como iglesia. Te rogamos, Señor, que ponga en nuestros corazones el querer y el hacer de tu Santo Espíritu. Y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Que un día cuando Cristo venga y venga a llevarse su iglesia, estemos preparados, esperándote, oh Dios, esperando a Cristo con los brazos abiertos, y estaremos con Él por toda la eternidad. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.